¿Habéis visto la segunda parte del Real Madrid? ¿Habéis visto la gran segunda parte del Real Madrid? ¿Habéis visto al próximo Balón de Oro? Os digo algo, esta noche Flick no duerme. Empezamos. Y bueno amigos, todos listos para un nuevo video, un videito que va a quedar sumamente interesante. Y es que bueno, ya recordarán ustedes que yo tengo varios meses, un par de años ya haciendo videos para YouTube, y uno de mis favoritos siempre es el de lloros y reacciones cuando o el Barça hace un ridículo histórico, cuando el Madrid hace una gesta histórica, que es el caso. Y bueno, es cierto que el partido de ayer era para morirse en el primer tiempo, pero el Madrid ha sido mucho Madrid, Vinicius ha sido mucho Vinicius. A poco menos de una semana de recibir su primer Balón de Oro, es que ha sido absolutamente bestial e increíble la exhibición que ha dado este chico, demostrando quién es realmente el dueño del fútbol. Y bueno, aquí les voy a mostrar las reacciones, algunas reacciones que dejó este partido. Probablemente lo voy a tener que dividir en dos partes. Y bueno, saldrá uno a primera hora y otro un poquito más tardecito. Ambos van a quedar sumamente interesantes. Siempre que me acompañen hasta el final de este video. Y nada, muchachos, vamos a tratar de hacerlo dinámico para que no se haga tan largo. Vamos a tratar de ser bien rapidito. Vamos a ir reaccionando a cada cosa que nos encontremos. Y no podíamos empezar de otra manera que escuchando al protagonista de esta maravillosa obra de arte que de ayer, porque es que ha sido absolutamente increíble. Creo que absolutamente a nadie se le va a escapar lo que ha sucedido ayer en el Bernabéu, y que es obra de este señor que estamos viendo al frente. Curiosamente también... Pessoal, bebeu água, Vini? Estamos aqui com o Vinícius Júnior, o melhor jogador do jogo, primeiro hat-trick na Champions. Vini, é tanta coisa para perguntar, mas, cara, vocês remontaram o jogo, 5 gols no segundo tempo, mudando tudo. Conta pra gente a sensação e como é que aconteceu tudo isso. Eu acho que... Hay que aclarar que obviamente está en portugués, muchachos, pero yo creo que se entiende perfectamente bien. Lo que dice Vinicius, también lo que dice la periodista, que bueno, él le hace una pregunta, el mejor jugador del mundo, la sensación, primer hat-trick en Champions. Não tem muito o que falar, né? As pessoas já sabem que sempre passa muitas coisas no Bernabéu, e hoje não foi diferente. Foi igual a final, que jogamos o primeiro tempo muito mal e chegamos no vestiário, todo mundo calado, apenas esperando o mister para ver o que ele ia falar, e hoje foi igual. Ele veio, deu a formação que a gente tinha que jogar na segunda parte e entendemos bem o jogo. E antes de sair ali pro campo, todo mundo falava só uma coisa, que a gente tinha que fazer o primeiro, que a gente ia ganhar o jogo, e passou mais uma vez. Só passam aqui essas coisas, e os 90 minutos aqui são muito longos. Bueno, ahí repite la mítica frase de 90 minutos en el Bernabéu son muy largos. No voy a colocar la entrevista íntegra, igual la he retuiteado en mi cuenta de Twitter para los que me siguen, y ha dicho, entre otras cosas, que quiere quedarse toda la vida en el Real Madrid, que 90 minutos en el Bernabéu son muy largos, que sabemos que si marcábamos el primero íbamos a remontar, que realmente sí tenían la certeza de que podían apretar más en el segundo tiempo y han salido con la decisión. O sea, sencillamente brillante. Y además en Vinicius en modo estelar, o sea, en modo Balón de Oro, modo Dios, es absolutamente increíble. Como les dije, no quiero ser tan protagonista en este video, quiero que nos centremos en las reacciones, porque creo que han quedado bastante interesantes. En este caso vamos a escuchar a un exfutbolista del Real Madrid, hoy entrenador de Dortmund, por cierto, lo colocaba en Twitter. Tengo la sensación de que Nuri Sahin fue fichado por el Madrid hace un par de temporadas nada más para como una futura promesa, ya es hasta entrenador del Dortmund. Qué rápido pasa el tiempo. Descanso con un 2-0 aquí en el Bernabéu, y sabes que faltan 45-50 minutos a Real Madrid. ¿Qué le dices a tus jugadores? O sea, bueno, es difícil de explicar. Un primer tiempo que hemos jugado muy bien. Sabemos que el segundo tiempo iba a ser muy largo, sobre todo en el Bernabéu. Y en segundo lugar, también la clase individual del Real hay que tenerlo en cuenta. O sea, que no todos son capaces lo que ha hecho Vinicius. Entre otras cosas, frases a destacar, no todos son capaces de hacer lo que hace Vinicius Junior. Por eso este chico va a recibir el Balón de Oro en apenas unas horas. Es que es absolutamente bestial y por cierto, creo que Nuri Sahin termina cagando el partido del Dortmund, porque estaba funcionando el equipo a la perfección. Nada, se ha sacado un delantero para meter un defensor y sabemos todos cómo terminó esto. Es que una de las cosas que me llamó la atención, que esto sí no lo he encontrado de Nuri Sahin, que dijo en rueda de prensa, que es salir de España
y encontrarse con todo el mundo, absolutamente todo el mundo, alabando a Vinicius, para que lo tengan en cuenta. Lo otro que quisiera revisar, muchachos, aquí vamos a repasar un par de clips, creo que son 3 en concreto, de videos un poco antiguos en los que se ha hablado un poco de Vinicius y son llamativos. Vamos a escuchar este primero. ¿Que Vinicius va a estar en la gala del Balón de Oro la temporada que viene? ¿Tenéis alguna duda? Ninguna. En la gala. Ninguna. En la gala, entre los 3 mejores. No. Y en el Creo podio. que lo haría entre los 3 mejores. De hecho, el comentario que hay entre La temporada que está, pero Yo lo ahora veo. no vale ahora. Empieza en enero a computar. Empieza en enero, claro. Hay que ver, es un calentamiento esto. Si sigue la proyección de Vinicius, entre los 3, Lobo, ¿cómo Y está? a ver qué gana este año. Si está entre los 10, yo le aplaudiría mucho. Yo también. Me parecería Bueno, un salto, hay una un salto ventaja que grande. tiene Vinicius, El Balón ¿no? de Oro. A mí me parecería un salto grande. Entre los 10. Tiene una ventaja que cada 2 años hay Copa de América. Sí, que la Eurocopa es cada 4. Tranquilos, que Ahí ya tú también, dejaremos que gane Matías, otro. Matías, ¿apuestas tú porque Vinicius ganará el Balón de Oro? Vinicius es el gran crack de esta década. Sí, claro. La década 2020-2030, cuando estemos dentro de 10 años, 2031, vamos a decir, qué crack Vinicius era, qué fenómeno. Era. Claro, digo, porque lo que va a generar en esos 10 años, de aquí a 10 años, 2020-2030, este chico se repartirá alguno quizá con Haaland, ojalá que tercia en su Fati, que aparezca Pedri, ¿por qué no? Eso es. Pero Vinicius es el crack. Está ahí más arriba, Pero, efectivamente. claro, pero... Y Haaland, por supuesto. Sí, Haaland sí, también. pero Vinicius es el crack de esta década. Sí, Vinicius es el crack de esta década y mira que esto lo comparte el propio Matías Palacios, siendo un argentino, además creo que un tipo bastante sensato en muchos aspectos y lo comparte. 2021. Es que era seguramente necio, para estas fechas estaba ya el Vinicius este desatado marcándole aquel gol retirando al futbolista Fernandinho contra el Manchester City, para que se hagan una idea más o menos de por dónde iba la cosa. Lo siguiente, quiero que veamos este clip porque es oro puro. 49 segundos de una de las retratadas más grandes de la historia. Vamos a darle play. Ojalá, porque Mbappé es muy bueno. Bravo, Jota. Es de los mejores del mundo ya, hoy, y desde hace un año. Y Vinicius, olvidaros, no va a estar nunca entre los 10 mejores del mundo. Escúchame, pero te digo porque es que es un jugador que es suplente. Que es suplente, Vinicius es suplente. Meteros en la cabeza que cuando sale os ilusionáis porque corre, porque tal, porque hoy ha marcado 2. Pero no hace nada más. Es un jugador que en cualquier tripleta atacante de cualquier equipo top de Europa es suplente. Y Mbappé es titular indiscutible. En el Madrid, en el Barça, en el PSG, en el City, en todos estos equipos es titular indiscutible. Vinicius es suplente siempre. ¿Sabes con esto? Espera. Ahora, es que yo estoy desubicado hoy, de verdad. Esto queda grabado, ¿no? Y ahí decía Roncero, por cierto, que esto queda grabado. Es que es una... Creo que es probablemente, y mira que tiene varias de las peores declaraciones o las que peor han envejecido, porque es obviamente Vinicius en la actualidad el mejor futbolista del mundo y eso no hay nadie que se lo vaya a poder quitar probablemente en muchos años, porque una de las cosas que dijo Vinicius ayer es que tenía 24 años y que ya estoy un poco afónico de lo de ayer porque es increíble, es que él se sentía que podía mejorar mucho más, que solo tenía 24 años y creo que es la peor noticia que puede recibir el antimadrid. Vamos a ver este otro clip de este madridista que hace un par de días ya reaccionamos a un video de él. Claro, pero es que para mí es más importante que un jugador diga quiero vestir la camiseta del Real Madrid ya, antes que decir que para ti jugar con el mejor del mundo, que para mí no lo es. Yo prefiero que Mbappé demuestre eso a querer jugar contigo. Va a quedar ahí porque es un tuercebotas y prefiere venir aquí a jugar con Vinicius. Es así, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? 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 No, vamos a hablar las verdades. Vamos a ver, vamos a ver. En el declive de Messi, en el declive de Messi, que estáis aquí siempre rajando de Messi, Messi ha sido máximo goleador de la liga, según vosotros, sin hacer nada. Para quedar tercero. Cuando hace... Bueno, es que si le vais a poner pegas a... Yo creo que muy pocas cosas que añadir, muchachones. Realmente es inadmisible que una persona como esta se atreva a hablar de esta manera tan despectiva. Sí, va a dejar de jugar con el mejor jugador del mundo, que obviamente hace una década que Messi no es el mejor jugador del mundo, para venir a jugar con Vinicius. No hace falta ser muy inteligente para entender más o menos por dónde iba la cosa. Quiero que ahora escuchemos esto, que lo acabo de ver y me pareció brutal, de Solari, que ustedes que saben, los que me siguen hace tiempo, saben que yo no he sido de Solari, he sido más zidanista que cualquier otro entrenador, pero de Solari no tanto. Y la realidad es que esto de Solari me
Para mí lo de Vinicius es sencillo, es tiempo y juego, ¿no? Tiempo porque tiene todo el tiempo por delante, tiene apenas 18 años y por supuesto que el oficio y la experiencia van haciendo a los futbolistas y juego porque para tener esa experiencia por supuesto que tiene que jugar. Entonces es una combinación de esas cosas. Jugará para tener experiencia y con la experiencia se hará mejor jugador, pero eso es un proceso muy normal, sobre todo en un chico de 18 años que está recién llegado, que por supuesto todos vemos el talento que tiene, eso es evidente. Lo de Solari es que me parece de locos, increíblemente llamativo la confianza que siempre tuvo en Vinicius. Creo que muy pocas veces se ha visto hablar de esta manera, pero es que Solari tenía clarísimo, lo veía todos los días y decía, este tipo es un fenómeno, en cuanto encuentre su punto es que lo va a reventar absolutamente. Y como les dije, no quiero alargarme mucho con muchas cosas, pero sí quiero que veamos este video que lastimosamente por el acento me parece que somos de la misma nacionalidad, somos paisanos y es un poco vergonzoso este video, que es bastante corto por cierto. Magia blanca del Bernabéu. Gana el conjunto de Ancelotti por Vinicius. Se nota muy forzado. Sí. Pero bueno, ¿cómo no va a forzar las cosas si literalmente a la mínima que demuestre que no es un futbolista lo llevan al zoológico? Sí. Creo que todos hemos escuchado a la perfección el comentario final. Dice, alguien le comenta aparentemente en un chat que todo parece muy forzado. Y lo que dice este chico es, ¿cómo no va a ser forzado si a la mínima que demuestre que no es un futbolista lo llevan a un zoológico? No sé qué decirles. Es una vergüenza que todavía haya este tipo de comentarios absolutamente lamentables en las redes sociales, que la plataforma que esté utilizando este chico, ya sea Twitch, YouTube, lo que sea, permita este tipo de situaciones. Ojalá que tomen cartas en el asunto porque es una vergüenza absoluta. No me quiero enredar mucho más. Sencillamente eso que acabamos de ver es lo que significa este chico, lo que significa su familia, lo que le enseñan sus padres y lo que realmente... Vamos a ir avanzando y lo siguiente es esto de Butragueño, que también me pareció increíble. Sí, pues a mí me ha recordado a Pelé, entonces es un gol grandioso y que para los que llamamos el fútbol, que duda cabe, pues justifica el venir aquí al Bernabéu y que un jugador te pueda ofrecer esa jugada que provoca luego muchas emociones, ¿no? Entre ellas admiración, lógicamente. Una locura que un tipo como Butragueño se atreva a decir que le causa admiración y que además le recuerda a Pelé. Es que es sencillamente para volarse la cabeza. Lo que está haciendo este hombre es que ya hay muy pocas personas en el mundo realmente que tengan la capacidad de poder creer que pueden cambiar lo que está haciendo Vini, y es evidente que no va a suceder jamás. Quiero que veamos esto de Manquer y su novia madridista, que me pareció también chistosísimo. Estas reacciones siempre son chéveres. Abajo está el video del partido y va a tener que colocar un sticker o algo ahí porque obviamente no puedo... Ah, no, pero está pausada, bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo tengo que decir. Jugáis muy mal, muy mal. O sea, es una cosa increíble. ¡Gol! Vamos, venga. La cabeza permitida. Un gol de Rudiger. No creo, ¿no? Venga, que queda mucho. No creo, ¿no? Venga. ¡Gol! ¡Vamos! No me jodas. Bueno, pero en serio. ¡Qué suerte! Oh, no. No es fuera de juego, hombre, no es fuera de juego. Vaya suerte. Es increíble, no jugáis a nada. A nada, hombre. Joder. No me lo puedo llegar a creer. ¡Lucas Vázquez! No me lo puedo llegar a creer, tío. Es que sois la polla. Vámonos, tú solo. Es increíble. ¡Vamos! Ahí está el balón de oro, míralo. Amarilla, que se quitó la camiseta. Que sí, que ahora se la sacan.
Qué golazo de Vinicius. Madre mía, 5-2, no me jodas. Hostia. Bueno, chicos, creo que es sencillamente brillante. Todos disfrutamos este tipo de videos, además de que no es un tipo excesivamente pesado que caiga excesivamente mal, todo lo contrario, me parece que es un tipo bastante chévere, bastante digno de ver sus videos. Yo realmente poco consumo contenido de otros creadores de contenido y el de Banco hace mucho tiempo que dejé de seguirlo, pero siempre me ha parecido un tipo más que interesante. Vamos a repasar aquí para ir cerrando ya una serie de tweets que han estado saliendo o comentarios en la cuenta de Insta de nuestro amigo Vini Junior. Aquí Nacho Fernández. Nacho, si eres la falta que estás haciendo por acá, le dice: tú solito te has ganado esto, qué fortaleza, amigo. Lo siguiente, Davos Ceneice, un streamer argentino, para que se hagan una idea, de Argentina, coloca lo siguiente: Balón de Oro sin ningún tipo de dudas. Es que, como les dije hace un momento, hay muy pocas personas en el mundo capaces ya de negarlo. Aquí le coloca Karim Benzema la misma fotografía que Nacho. Balón de Oro le comenta Karim Benzema a Vini Junior por esa brillante y excelente actuación. Lo siguiente, Kepa Arrizabalaga le coloca ahí un reloj de arena haciendo referencia que en muy poco va a recibir su primer Balón de Oro. Por cierto, añadir algo rápido sobre Kepa. He estado investigando, he estado viendo, he estado buscando información. O sea, me llamó la atención algo que vi y he estado averiguando y casi todo el mundo habla maravillas de Kepa. Quien, bueno, no fue lo que esperábamos seguramente de él, pero a nivel compañerismo, vestuario, celebrando contra el Bayern en la semifinal, creo que muy pocas personas pueden haber llegado a tener ese impacto, sin tener el impacto dentro del terreno de lo de Kepa. Y aquí este comentario lo dejé de último porque me pareció brutal, de Alejandro Garnacho, que le coloca Big Inspiration, que si en español, gran inspiración. Es sencillamente de locos, más madridista que nadie el Garnacho este. Vamos a cerrar con esto de Cafucas Vázquez, que por cierto yo lo estaba matando en el entretiempo porque estaba haciendo un partido horrendo, igual que el de Luka Modric, igual que el del equipo en general, pero me llamaba la atención unos casos en concreto y después se puso la 2 de Cafú y el resto es historia. Lucas, hat-trick de Vini la semana que viene, gala del Balón de Oro, ¿lo de hoy es un argumento suficiente para que se lo lleve? Sí, yo creo que sí, ¿no? Creo que ha hecho una temporada brutal, creo que ha sido un jugador decisivo, creo que hoy ha demostrado que es el mejor jugador del mundo y muy felices por poder disfrutarlo. ¿Qué quieren que les diga? La armonía que existe en torno a Vinicius Junior es la que probablemente tiene cualquier persona en el mundo hacia un chico que ha tenido que sufrir las barbaridades que ha tenido que sufrir Vinicius Junior, y por eso escuchamos a personas como Lucas Vázquez o como Modric, que también dijo que merecía el Balón de Oro, y un montón de cosas que se me han quedado seguramente, y que, muchachos, no tengan ningún tipo de dudas que voy a hacerme otra recopilación y se las voy a colocar por aquí más tardecita. Me gustaría dejarles allí para cerrar un videito también bastante interesante, una exhibición absoluta de alguien que confió siempre en Vinicius, y cada vez que pasa algo es que es importante recordar. Vamos a colocarlo rápidamente para cerrar. Irmo se puede ilusionar, ¿eh? Compañeros, ¿puedo decir en un año lo que puede pasar? Esto es una alucinación de un jugador que yo amo con locura y que creo tanto en él. ¿Quién ama? Lo voy a decir. Pasa un año. Yo admito y admiro a Florentino, que lo está aguantando el jugador. Y lo comentaba con vídeos, analizando en una mesa de trabajo, en un congreso que di. Y si se logra esto, que es posible, porque yo creo que es mejorable lo que tiene entre manos, te digo una cosa. Mbappé, donde está y haciendo goles tal cual. Si Vinicius Junior es capaz de meter 15 goles y coger la dinámica... Mira la risita del sinvergüenza de Alex, no sé qué, no me acuerdo el apellido de este señor. Nos vamos a reír mucho del Valencia probablemente a final de temporada. Digo aquí en este plató que Vinicius Junior compite mano a mano con Benzema y quien fuere. Inclusive hasta las piernas, tren inferior. Lo analizaba físicamente. Lo que es Vinicius Junior, que me parece un monstruo, extraordinario. Es extraordinario y me gustaría medir la velocidad. A ver quién es más veloz. Pues increíble. Si Vinicius es capaz de, en vez de meter 5 o 7 que meterse en 15 goles anuales, y esta temporada lo tiene,
Escúchame, creo, no lo digo, perdóname. Jorge, estoy diciendo, llamarme, Jorge, les quedáis dando una opinión. Y Florentino Pérez está insistiendo en este tema. Y muchos del Madrid sueñan con esto. Yo no estoy hablando, perdóname, ahí lo dejo. Ahí hay un año que lo veremos. Creo en Vinicius y ahora con Ancelotti. La carita vergüenza, es que... el nuevo plan de entrenamiento. Que recupere la visión del gol. Pero crees en Vinicius. Si yo tuviera alas, volaría. Estás estoy hablando de... Sí, les estoy diciendo que si mete 15 goles y tengo el mismo servicio, que Mbappé no va a hacer más. Que no va a ser 15, a darle 18 o a dar 22. No gasto esto y me quiero con Vinicius. Vale, ya está. A ver, Jota. Vale, bien, dicho está. El tiempo, y queda dicho aquí. Y Florentino sabe lo que digo. A ver, Jota, que te diga ahí con las manos. ¿Cómo? Florentino no sabe lo que dice, ¿no? Jota, que no sabe lo que digo. La cabeza, Jota. Bueno, es que está dicho ahí, Jorge, partes de un error, ya es que partes de que Vinicius marque 15 goles en una temporada. O sea, ¿Por qué ha marcado 15 en 4 años? ¿Pero por qué no lo puede? Tiene 20 años. 21. Bueno, como si tiene 20. Un físico de un superdotado. Perfecto. Y corre mucho y desborde, pero no tiene gol. ¿Y quién se no tiene gol? Pero el señor Zidane no le mejoró nada. Pero que el gol, y lo sabemos todo, ¿lo tienes o no lo tienes? Tú puedes mejorar el remate. Por favor. Pero tú el gol lo tienes o no lo tienes y estás partiendo. Pero mira Sterling. Comparar a Mbappé con Vinicius, con Arteta. me parece ya. Me parece ya. Oye, ojalá Florentino te escuche y Ancelotti te escuche y que juegue Vinicius y que Mbappé no venga nunca. Hazard, Vinicius y Bale. Sterling mejoró y sigue bajando. De todas formas, se nota que tú que eres del Barça y que no quieres que venga Mbappé. Has dicho Mbappé que sí que no me está diciendo. Lo dije en la conferencia, es mi opinión. Pero Jorge está diciendo. No, es mi opinión, Javier. Está diciendo que tiene 20-21 años. ¿Cuántos te crees que tiene Mbappé? 35. Lo mismo. Pero ¿cómo voy a comprar una figurita? Me estaba diciendo, Jorge, me está diciendo Borja Velasco 42 goles y 11 asistencias. Está bien, pero yo digo, no me has entendido. Sí, claro que hoy tengo que comprar Mbappé, pero digo, si Vinicius Junior tiene esa evolución que estamos pendiendo y la puede tener. Pero vamos a esperar el año. Es que por edad no se diferencia mucho. Esto es más sencillo. Tú tienes que planificar. Tú eres el Real Madrid, eres el entrenador y tienes que dirigir al equipo. Y tienes que ganar, pues sabes que en el Real Madrid se tiene que ganar ya. Te dicen Mbappé o Vinicius, ¿qué haces? Yo me quedo con Vinicius y compro un centrocampista. Mira, o a Haaland. Pues compro a Haaland. ¿Me has preguntado a mí? No, pues estás haciendo trampas. Estás haciendo trampas. No, ¿por qué trampas? Hombre, porque si tengo a Vinicius, porque estás haciendo una posible evolución. Estás haciendo trampa. No, es que no me has contestado. Estás haciendo trampa. ¿Por qué trampas? Porque estás trayendo un tío que mete muchísimo goles más que Vinicius, entonces. ¿Quién? Pues has dicho Haaland, hombre. Claro, porque necesito más a Haaland que teniendo a Vinicius puedo suplir. La situación es la siguiente. Benzema porque es un fichaje estratégico ya no solo dentro del campo, sino por todo lo que genera fuera del campo. Sí. O Vinicius. ¿Con quién te quedas? Si tú eres siendo entrenador del Real Madrid. Jorge, no es comparable. Claro, si no puedes contestar. No es comparable de ninguna de las maneras a Mbappé. Es que me parece sencillamente de locos. No me quiero enredar mucho más, solo me gustaría saber sus opiniones. Creo que me gustaría ponerme de pie, pero no estoy en fachas por aquí debajito para ponerme de pie a aplaudir a este señor porque ha sido sencillamente maravilloso y bueno, ha quedado muy patente, muy evidenciado quién realmente sabe de fútbol y quién es una persona. Ciertas personas que siempre han querido que a Vinicius le vaya mal. Incluso lo repasábamos hace un par de días como hay una diferencia entre lo que les gusta lo que hace Mbappé, algunos madridistas, y lo que no les gusta lo que hace Don Vinicius Junior. Y mira, si no iba a terminar teniendo razón Jorge de Alessandro, que el Madrid necesitaba más un fichaje de un delantero centro como Erling Haaland que al mismísimo Kylian Mbappé. Pero bueno, solo el tiempo dirá quién tiene o no tiene la razón. De momento de despedirme esperando que hayas disfrutado de este video. Voy a hacer otro probablemente, así que déjame tu like si puedes compartirlo, todo lo que siempre les digo. Hoy, mañana, siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.